Gracias, Presidenta. Bienvenido, doctor Lijo, al Senado de la Nación. Bueno, yo voy a tratar de ser breve porque, bueno, ya se hicieron más de 190 preguntas y voy a tratar de no repetir. Doctor Lijo, yo anoté acá de su alocución varias cosas que usted ha dicho. La primera de ellas es que la función de los jueces no se agota con resolver casos. La segunda que usted ha dicho es que hay otra dimensión que la Corte debe asumir. La tercera reflexión es que la Corte debe facilitar el acceso a la justicia. Por supuesto que lo comparto. Ahora, usted sabrá igual que yo que una de las cosas que más reclama el ciudadano común y que más critica es la lentitud de la justicia. Entonces quiero preguntarle concretamente, de acceder al cargo que está propuesto, ¿qué cambio propondría? La segunda pregunta tiene que ver con saber qué opinión tiene sobre el uso de los decretos de necesidad y urgencia. Y la tercera y última, quiero preguntarle sobre el régimen de coparticipación federal, que obviamente está establecido en el artículo 75 de la Constitución, que se debe tratar en base a una ley convenio y establece claramente la Constitución qué significa este tratamiento de la ley convenio. Si usted cree que podría haber una mayoría diferente a esta mayoría que se cree que hay que tener que las 24 jurisdicciones y el Estado Nacional estén sentados para poder avanzar en una nueva ley de coparticipación federal, o si cree que puede existir una mayoría calificada y empezar a tratar este tema que es uno de los temas centrales para el país. Gracias, Presidenta. Tiene la palabra, doctor. Gracias, señor senador. Los cambios respecto de la celeridad, no todos los casos se refieren, son de una gravedad fenomenal, ni de crimen organizado, ni de soborno transnacional. La gran mayoría de los casos que llegan a los tribunales, incluso la gran mayoría de conflictos que ni siquiera llegan a los tribunales son casos menores, ¿sí? Y que tienen que ver con la vida cotidiana de las personas. Y a eso me refiero cuando digo que la Corte no solamente tiene que resolver, hacerse cargo de esa situación, la Corte como cabeza del Poder Judicial, y establecer políticas e iniciativas que resuelvan los casos de menor cuantía, porque aparte tiene que ver con la utilización de los propios recursos con los que cuenta el Poder Judicial, con la utilización más aceitada, una utilización más acorde a las necesidades de las personas y que incluso le van a acotar su trabajo y mejorar su nivel de respuesta. Sino también, cuando yo decía que no tienen que solamente quedarse con los casos, es respecto de las consecuencias que tienen de lo que rodea a una persona que llega a los tribunales con un conflicto. Habitualmente esos conflictos son el síntoma de otras cosas que están pasando en la sociedad. Entonces, uno de los ejemplos que ponía era el de las adicciones, pero no es el único. También el que tiene que ver con las posibilidades de violencia de género económica cuando en la fijación de cuotas alimentarias o en los regímenes de visitas. Hay una cantidad de cuestiones anexas que yo creo que el Poder Judicial debe trabajar para mejorar su capacidad de respuesta y no solamente de percepción, que es siempre subjetiva, sino en términos reales de los problemas que tiene la gente. Respecto de la utilización de los DNU, como ustedes saben, es una atribución que la Constitución del 94 que se había utilizado, se utiliza con distintas intensidades en distintas épocas de nuestra historia, en distintos gobiernos. La Constitución del 94 incorporó la posibilidad de decretos de necesidad y urgencia y la Corte los ha convalidado su utilización bajo las condiciones que la Constitución establece, que es que sean verificadas objetivamente las condiciones de necesidad, urgencia y de que no exista otra vía idónea para satisfacer la crisis que no sea mejor que la decisión del DNU
ya sea porque el Congreso está en receso o porque sea una situación extraordinaria. Hay una cantidad de fallos de la Corte que sostienen exactamente lo mismo y es unánime y no se modifica en el tiempo la posición de la Corte respecto de en qué condiciones deben ser utilizados los DNU y cuáles son las condiciones para la validez de esos decretos. Respecto de la coparticipación, a mí lo que me parece es algo que yo dije al principio. Yo creo que son cuestiones que la interacción entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y las provincias son un problema de que la política, en términos entendido la política como todos los actores políticos del sistema, deben trabajar para llegar a un consenso, ya sea por unanimidad o por una mayoría. Si es en el caso de que el consenso que logran es que va a ser por una mayoría calificada, le pido que me dispense de la opinión porque seguramente alguna provincia va a terminar cuestionando esa decisión si no está de acuerdo con la coparticipación o el acuerdo de coparticipación final en la Corte. Así que le pido que me dispense de dar una opinión al respecto. Sí le digo que no es habitualmente el Poder Judicial, no es el Poder Judicial el que tiene que resolver esta categoría de conflictos. La tienen que resolver los organismos que la Constitución prevé para eso. Quizá una práctica extendida respecto de ir a los tribunales a cuestionar determinadas situaciones que no pueden resolverse de los modos o en los plazos que establecen las reglas constitucionales, generen esa situación de que inmediatamente se va a los tribunales. A mí me parece que el Congreso, las provincias, un auténtico ejercicio del federalismo, es lo que tiene que resolver el esquema de coparticipación, que también va cambiando a medida que se van desarrollando las economías regionales y que se va desarrollando el país, que se va desarrollando las distintas regiones y que va cambiando y sin perder de vista que el principio que rige la cuestión fiscal, distributiva e incluso la coparticipación es la solidaridad. ¿Sí? Espero haber satisfecho y que me dispense de no darle una opinión sobre una cuestión que eventualmente, en caso de que el Senado me preste el acuerdo para el cargo, yo pueda tener que decidir. Lo anoto, senador Vicchi. ¿Tiene la palabra algo más, senador Zimmerman?